Hola, bueno, buenas noches a todos. Ya miraremos quiénes se van conectando y si no luego podrán ver pues este pequeño video. El objetivo es que hoy tengamos una, por así decirlo, una continuación de nuestro último encuentro que fue precisamente sobre la dignidad humana y algo que dejamos planteado, porque decíamos que toda vida humana tiene dignidad, toda vida humana, incluso hasta el hombre más malo tiene dignidad, pero que no vive dignamente. Y ahí es fundamental pasar a la reflexión pues, que vamos a tener hoy sobre la tolerancia como tal. Vamos a hablar sobre la tolerancia y el objetivo es que ya nos veamos la próxima semana para dejar estos días como de tranquilidad y de reflexión precisamente, que es fundamental alimentar un poco también la vida espiritual, si es religioso o si no al menos desde la meditación como tal. Entonces, hoy quisiera hablar sobre la tolerancia, en consecuencia efectivamente de lo que veníamos reflexionando todos estos días. Hemos hablado de muchos temas, del humanismo en tiempos de zozobra, la responsabilidad, hemos hablado sobre la relación con el otro, hemos hablado de el consumo, pero vamos a hablar hoy de la tolerancia porque creo yo que es uno de los valores eh, que más se exige en el mundo democrático y en el mundo actual, pero al mismo tiempo es una de las, llamémoslo así, de los valores más mal interpretados que hay precisamente en el mundo actual, porque creemos que la tolerancia es soportar. Y aún así, si la tolerancia es soportar, es mucho mejor que la intolerancia como tal. Arrancamos con esta pequeña reflexión para no extenderme efectivamente mucho. Recuerden que todas estas pequeñas reflexiones son un aporte en medio de esta contingencia que estamos viviendo. Las pueden encontrar acá en el muro o en el canal de YouTube para que las tengan ahí todas efectivamente recogidas. Pues profesor Jesús David Cifuentes, ahí las pueden encontrar precisamente para que puedan acceder a estas reflexiones que, reitero, no son clases, tampoco son la verdad, sino para discutir y pensar efectivamente en otras realidades diferentes al mundo que nos rodea. A ver, el concepto de tolerancia, si bien podemos rastrear desde la antigüedad, desde la antigua Grecia, actitudes o expresiones que lleven a hablar efectivamente sobre la tolerancia, no cabe duda que es un concepto completamente moderno, es decir, que surge más o menos para el siglo XVI, XVII como tal. Y de hecho se lo debemos a dos filósofos concretamente que se llaman Locke y Voltaire. Uno que escribió el tratado sobre la tolerancia y el otro que escribió un tratado que se llama Contra el fanatismo. Es precioso. A ver, ese concepto de tolerancia, si bien su raíz es soportar, surge efectivamente en medio de estos siglos cuando por primera vez las diferencias convivían en la misma ciudad. ¿Qué quiere decir? La diferencia siempre ha existido. Siempre se ha nombrado la diferencia con otros conceptos. En Roma, quien no era romano se le llamaban bárbaro, barbar, quien no hablaba mi lengua. Era alguien completamente diferente. Pero la modernidad va a posibilitar que esa diferencia se encuentre toda en una misma ciudad. Lo que va a llevar, como dice Fernando Sabater, perdón, como dice Fernando Sabater, a que efectivamente la diferencia o la heterofobia, perdón, la actitud frente a la diferencia, se convierta en una enfermedad moral. ¿Qué quiere decir? Siempre hemos tenido ciertos rechazos, digámoslo así, ciertas prevenciones frente a la diferencia y a nosotros siempre nos educan frente a eso. Luego podemos profundizar en esas condiciones de heterofobia, pero se convierte en un problema moral cuando ya toda nuestra vida está completamente vinculada con la diferencia. Y cuando decimos que se convierte en un problema moral, o entendiendo la moral como aquella que debe evitar el sufrimiento. Entonces, cuando decimos que se convierte en un problema moral es porque efectivamente si somos heterófobos en una sociedad donde vivimos un montón de diferencias, lo único que vamos a hacer es ampliar el sufrimiento. ¿Por qué? Porque vamos a discriminar efectivamente esa diferencia. Y aquí viene, Voltaire escribe entonces un tratado en contra del fanatismo y se lo dedica a las guerras religiosas que hubo efectivamente entre finales del 16, principios del 17, casi todo el 17 hubo muchas guerras religiosas y estas guerras religiosas, él cuenta la historia, les voy a contar la historia de un joven que quería convertirse al catolicismo y a la par quería entrar a una universidad católica. En esta época, pues, si vos profesabas otra religión no podías entrar a una universidad que profesara eh,
una religión diferente a la que vos profesabas. Entonces, miren cómo ya hemos cambiado. Eso es bien interesante cómo la tolerancia se ha vivido efectivamente en estos contextos. Miren, por ejemplo, la universidad en la que yo trabajo, Universidad Pontificia Bolivariana, donde hay profesores ateos, profesores judíos. Uno de los profesores más prestantes del Centro de Humanidades es judío. Y efectivamente eso nos permite crecer en medio de la diferencia. Entonces, Voltaire nos cuenta la historia en contra del fanatismo de un joven que quería convertirse. A la final la familia, que era protestante, pues no se enojaron con él, este joven se suicida, pero en el pueblo se van a volcar en contra de la familia y le van a decir, mire, él no se suicidó, ustedes lo mataron. Entonces eso fue una cosa, se corrió ese rumor de manera impresionante, ese fanatismo de que la familia había matado a este joven, y en un día ya tenían a toda la familia juzgada y profirieron sentencia de muerte. Y el otro día lo mataron. Los mataron a todos, los colgaron porque habían matado a su hijo. Cuando de un momento a otro ya se habían bajado los ánimos y dijeron, venga, ¿cuáles son las pruebas de que de que ellos mataron a su hijo? Entonces dice que no había pruebas. Entonces luego llegaron y mataron a los jueces que habían condenado a estos. Entonces, mire, eso es lo que inspira efectivamente a Voltaire a empezar a hablar de la tolerancia. Y va a decir, pues, ¿cómo es posible que en medio de estos fanatismos terminen matándose no solamente un joven, sino toda una familia de los jueces que los condenaron? Y todo fue por una condición, por un rumor. Recuerdo mucho ese cuento de Gabriel García Márquez, se lo recomiendo, ¿cierto? Algo terrible va a pasar, ¿cierto? Algo terrible va a pasar, léanselo, una cosa espectacular para mostrar cómo esos rumores pueden crecer y pueden llevar a destruir al otro. Entonces Voltaire va a decir algo muy bonito a partir de eso. Dos cosas fundamentales que me encantan de ese texto. La primera, no puede existir un derecho a la intolerancia, porque el derecho a la intolerancia es de los tigres, dice él. Y aún así es peor en el humano que en los tigres, porque el tigre mata solamente para comer y nosotros nos hemos exterminado por unos párrafos, dice Voltaire. Miren eso tan bonito. Dice, no hay derecho a la intolerancia. Ojo, porque esto es algo que se vive en el mundo actual con lo que denominamos libertad de expresión. Ahorita vamos a hablar qué es libertad de expresión y discursos de odio, que son cosas muy diferentes, ¿cierto? Y segunda cosa que me llama la atención de ese contra el fanatismo de Voltaire, que es precioso. Dice Voltaire que efectivamente él dice, con la misma fuerza que yo voy a defender mis argumentos, voy a defender el derecho que tiene el otro de decir también su punto de vista. Y aquí es donde se empieza a plantear una de las características fundamentales de la tolerancia, que la tolerancia no debe ser entendido como una condición pasiva de soportar, ¿cierto? O sea, como usted quédese allá, yo me quedo acá. Pero mientras usted no me afecte, yo no tengo problema con usted. No. Para Voltaire, la tolerancia, y ojo con esto que es precioso, es una actitud de comprensión. Es decir, cuando hablamos de una actitud de comprensión, estamos hablando de una tolerancia que es activa, no una tolerancia pasiva. Solemos entender efectivamente la tolerancia bajo esas condiciones de pasividad, reitero, y aún así es mucho mejor que la intolerancia. Pero esa tolerancia pasiva no nos lleva a construir absolutamente nada, porque es una tolerancia en la que usted se mantiene al margen del otro. Por el contrario, lo que está planteando el filósofo Voltaire es una tolerancia activa. ¿Y qué es una tolerancia activa? Es una actitud, dice él, de comprensión, es decir, es un ir efectivamente a entender al otro y a aceptarlo en su diferencia. Esto es tan interesante y por favor discúlpenme este ejemplo. Mire, cuando uno aprende a vivir con la diferencia, no la normaliza. Es que normalizar es estandarizarla. No, cuando uno vive con la diferencia, aprende a aceptarla. Es una cosa supremamente interesante. O sea, ya esa diferencia es algo que uno la naturaliza. Ese concepto de aceptar es naturalizar, ya incluso ni siquiera se ve como diferencia. Es muy interesante porque he tenido la oportunidad de tener en mis clases, por ejemplo, una vez tuve a un estudiante que la mamá era Hare Krishna, el papá indígena y él era católico. Una cosa supremamente interesante. Entonces, claro, ahí mismo los compañeros le preguntaron, le dijeron, pero usted ¿cómo hace? ¿Cómo hizo? Pero para él era lo más normal del mundo que su papá le rezara a los espíritus de la naturaleza, que su mamá tuviera muchos dioses y que él creyera en Jesús.
Incluso era lo más normal del mundo que su mamá cocinara carne para el papá, pero no para ella. O sea, es una cosa supremamente interesante ver cómo esos procesos de naturalización de la diferencia surgen por algo fundamental, el conocimiento profundo de la diferencia. De ahí que autoras como Victoria Camps, que tiene un texto precioso, que es sobre la tolerancia, Victoria Camps dice, la tolerancia y la intolerancia son dos caras de una misma moneda. Y debemos entender que la tolerancia, lo que decía ahorita, es una actitud activa que nos lleva efectivamente a construir un mundo común con los otros. Pero cuando dice que la tolerancia y la intolerancia son dos caras de una misma moneda, la pregunta del millón entonces, ¿por qué la tolerancia y la intolerancia son dos caras de la misma moneda? Fácil. Y es algo que se llama la paradoja de la tolerancia, que ellos todos la reconstruyen, pero que fue planteada por un filósofo llamado Popper. ¿Cuál es la paradoja de la intolerancia? De la tolerancia, perdón, que realmente ser tolerante no es ser abierto a todo, ojo con eso. O sea, tolerante es una actitud de comprensión frente a la diferencia, pero debe tener también un límite. ¿Por qué? Porque no se debe tolerar todo. Y dice Popper, si nosotros toleramos todo, eso va a llevar a que se destruya efectivamente la tolerancia. Es una cosa muy interesante. Eso es como si aparece Hitler de nuevo. Ah, no, es que yo soy tolerante, dejemos a Hitler quieto. En estos días le hacía un comentario a alguien en redes sociales sobre una crítica que hacía efectivamente al gobierno y yo le dije, sí, tenés toda la razón. Ay, pero vea, vos no buscas sino dividir y esto y lo otro. No, no, no. Es que no se debe tolerar todo. Si yo me quedo callado frente a las intolerancias, dice Popper, me estoy convirtiendo también en un intolerante. Entonces ustedes me dirán, profesor, entonces, ¿cuál es el límite de la tolerancia? Fácil y sencillo. El límite de la tolerancia es la dignidad humana. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando un acto o un discurso o un pensamiento o una línea política va en detrimento de la dignidad humana, ojo, no se puede tolerar, pero viene la cosa más importante. Cuando se dice que no se debe tolerar, no quiere decir que se deben justificar los mismos medios bajo los cuales el intolerante está destruyendo la dignidad humana. Ojo con eso, que eso es muy importante. ¿Qué quiere decir? Ah, no, entonces como hay un asesino tenemos que matarlo. No. Decir que no se puede tolerar, reitero, no es justificar los mismos medios que el intolerante utiliza para destruir la dignidad humana. No. Que no se deba tolerar, reitero, no es recurrir a la violencia. Es denunciar, es colocar un freno, es construir eh, para que estas condiciones de destrucción de la dignidad humana no se repitan. Y esa es la diferencia entre la libertad de expresión y los discursos de odio. Quien quiera profundizar en eso, les recomiendo el segundo capítulo de un texto precioso que se llama Aporofobia de la Cortina. Y ella habla, todo ese capítulo se dedica efectivamente a esas condiciones de discursos de odio, eh, libertad de expresión. ¿Cuál es la diferencia entre un discurso de odio y una libertad de expresión? Fácil, que el discurso de odio es el que busca destruir al otro. La libertad de expresión es que yo puedo opinar y puedo dar efectivamente mi impresión, puedo dar mi punto de vista, puedo dar mi doxa, como decían los griegos, no hay ningún problema. El pequeño problema es cuando ese pensamiento, esa libertad de lo que yo creo, está destruyendo a los otros. Y ahí ya eso se convierte en un discurso de odio. ¿Y cómo se destruye? Invisibilizando al otro. Se destruye, dice de la Cortina una cosa preciosa, dice colocándole un artículo indeterminado. Eso es precioso, porque cuando colocamos un artículo indeterminado estamos generalizando y estamos colocando en un mismo costal absolutamente a todos. Entonces, a partir de eso, dice a la Cortina, esos son discursos que llevan efectivamente o que pueden desembocar en destruir al otro, ¿cierto? El decir es que los venezolanos, los chinos, es una condición de generalización de un artículo que unos que lleva efectivamente a generar una destrucción de los otros. Entonces, ¿qué debemos tolerar? Lo que debemos tolerar, y esto es supremamente interesante, entonces, si no debemos tolerar lo que vaya en contra de la dignidad humana, ¿qué debemos tolerar? Y esto es muy bonito, Victoria Camps lo dice de una manera preciosa. Debemos tolerar aquellas diferencias que son inofensivas. Eso es una cosa preciosa. ¿Y qué diferencias son inofensivas? El color de piel, eh,
el estrato socioeconómico, la religión. Porque lo más curioso no son diferencias que dependan de la voluntad. ¿Cómo es posible que yo mm, sea intolerante por el color de piel porque alguien tenga la tez negra cuando ni siquiera es propio de su voluntad? Y hay una cosa más bonita. Escuchen ustedes todos los discursos que son intolerantes. Escúchenlos. Por ejemplo, escuchen los discursos de los supremacistas blancos. Y siempre son discursos que se soportan en algo que no se puede controlar. O sea, son discursos que se soportan en la historia. No, es que a lo largo de la historia los blancos hemos construido más. O son discursos que, de hecho, los supremacistas blancos del Ku Klux Klan son cristianos. O sea, defienden el racismo desde la Biblia, una cosa pues nefasta y terrible, ¿cierto? Desde cualquier punto de vista. Pero miren cómo en cierta medida se basan en condiciones que no pueden controlar. Entonces miren cómo los intolerantes son intolerantes respecto a condiciones que no dependen de la voluntad de la persona, pero al mismo tiempo se argumentan en estructuras que no dependen tampoco de su voluntad. Son estructuras grandes y gigantes que quedan invisibilizadas y por ende se supone que es un poder superior. Eso es supremamente preocupante en el mundo actual. Entonces de ahí que un filósofo como Manuel Cruz tenga un texto precioso que escribió con otros filósofos y ya su título es muy sugerente, Tolerancia o Barbarie. O sea, la única salida que nosotros tenemos frente a la barbarie, es decir, frente a aniquilarnos y vivir en un campo de guerra, cuando ya compartimos con la diferencia, es efectivamente la única salida a la tolerancia. Y reitero, la tolerancia como una actitud que nos lleve a comprender al otro como tal. No a ser iguales, de eso no se trata, sino comprender efectivamente esa condición de diferencia. Hay algo muy bonito, plantéense esta pregunta. A nosotros desde pequeños nos han enseñado que el otro es diferente y de hecho eso nos lo han transmitido con pensamientos, con los mismos chistes. Miren los chistes que siempre nos dan a nosotros. Siempre nos dicen que hay un pastuso, un bogotano y un antioqueño y el antioqueño es el berraco para todos. Eso son formas efectivamente de heterofobia, que no está mal. Todos los seres humanos tenemos prejuicios. Ese no es el problema. Todos tenemos prejuicios porque todos somos educados con un punto ciego. Nosotros no nos educan, no, es imposible que nos puedan educar con una mente completamente abierta para toda la diferencia. Siempre tendremos un punto ciego en nuestra educación. El problema no es ese. El problema es que nuestros prejuicios gobiernen nuestra vida. El problema es que nuestros prejuicios sustituyan la posibilidad de relacionarnos con los otros, ¿cierto? Siempre vamos a tener prejuicios. Va, muchachos, uno va por una calle, está oscura y viene una moto detrás, y usted de manera inmediata ya dice, jue madre, aquí fue, usted se imaginó que están levantando, que le están dando a lo que lo están atracando, ¿cierto? Eh, entonces, mire, efectivamente esto tan interesante, porque a partir de eso, la única forma de salir de la barbarie es siendo tolerante, pero también siendo intolerante frente a aquello que destruya la dignidad humana. Edward Quinchilla pregunta acá, ¿tu discurso no se convierte también en intolerante? Claro, es que, Edward, te invito a que veas ahorita lo que veníamos hablando. La tolerancia y la intolerancia son una cara de la misma moneda. Dice Victoria Camp, son dos caras, perdón, de una misma moneda. Porque efectivamente no se puede tolerar todo. Es que decir que usted tolera todo es convertirse en el mayor intolerante de todos. Esa es la paradoja de la tolerancia de Popper. ¿Qué no se debe tolerar? Lo que vaya en detrimento de la dignidad humana. Los discursos de odio, por ejemplo, no se deben tolerar. Las políticas de desigualdad no se deben tolerar. Pero eso, y reitero esto, no se debe convertir en una justificación de lo que hace el intolerante para destruir la dignidad humana. Entonces, ¿a un violador violémoslo? No. A un violador no se debe violar. Una cosa muy interesante, ¿cierto? Por eso decíamos, la muerte no se debe pagar con muerte. Reitero, que el ir en contra de un intolerante no nos convierta a nosotros en el mismo medio del intolerante. Así nosotros no debamos, que no se puede tolerar al intolerante. Por eso la tolerancia tiene un límite. Reitero y vuelvo a esa idea, ¿qué se debe tolerar? Las diferencias que no generan peligro, color de piel, religión, sociedad, inclinación sexual, ¿cierto? Pero cuando va en detrimento de la dignidad humana, ahí se debe hablar. Ahí se debe colocar un límite. Y reitero, ese es el límite entre la libertad de expresión y los discursos de odio.
Son dos cosas muy diferentes que desafortunadamente en nuestro mundo se han confundido mucho. ¿Por qué? Porque estas redes sociales nos permiten a nosotros un fenómeno muy interesante, que es el fenómeno de despersonalización. A mí me encanta porque ese fenómeno de despersonalización lleva a que las personas publiquen cosas tan ofensivas, tan duras y tan ofensivas, que cuando uno escribe a comentar esas condiciones tan duras y tan ofensivas, las personas se tornan incluso violentas, pero que en persona son totalmente amables, claro, porque a veces estos medios de información lo que hacen es un proceso de quitarle el rostro al otro. Entonces de ahí que a veces estos medios lo que nos permiten son una oleada de condiciones de intolerancia terribles y miedosas, unos discursos de odio que se comparten en memes, que se comparten en videos, que se comparten en las famosas fake news. Esto es bien interesante. No hay nada más intolerante que una noticia falsa, porque una noticia falsa es la imposibilidad que yo le estoy dando al otro de ampliar su mundo y por el contrario lo estoy esclavizando efectivamente a mi propia realidad. Eso es muy interesante. El compartir una noticia falsa, las famosas fake news, es efectivamente reducir la, eh, la realidad del otro a lo que yo quiero que él vea, ¿cierto? Entonces, eso es bien interesante para que pensemos efectivamente sobre el papel que estamos jugando hoy en las redes, qué estamos compartiendo, qué estamos diciendo, qué argumentos estamos usando. Es que los uribistas son todos animales, es que los petristas son todos comunistas. No, yo creo que ahí es importante empezar a hablar efectivamente de argumentos que nos lleven a construir más allá de pasiones y de fanatismos. Quise hablar hoy mucho de la tolerancia porque la vez pasada hablamos de dignidad, pero también porque comenté una publicación de un amigo y que me decía, es que si usted habla tanto de la unidad, ¿por qué está criticando entonces este gobierno, la otra cosa? Y yo le decía, es que no podemos quedarnos callados frente a las condiciones de injusticia y por eso quise hablar de la tolerancia. Ahí es donde nos debemos volver intolerantes sin ser agresivos y violentos. Y con esto quiero terminar. ¿Por qué? Lo podemos profundizar. Ojo con esto. Uno de los graves errores que tienen las redes sociales es que nos muestran a nosotros vidas perfectas. Ojo con eso. El consumo nos muestra una vida perfecta. Los matrimonios nos muestran una vida perfecta. Ya les había dicho, yo no monto los conflictos con mi esposa en redes sociales. Nos muestran una vida perfecta. Eso es bien interesante. Ojo, no hay matrimonios perfectos, ni vidas perfectas, ni sociedades perfectas. Porque propio de la condición social es el conflicto. Siempre va a haber conflicto. ¿Cuál es el pequeño problema? El problema y la diferencia está en que el conflicto, ¿cómo se soluciona? Desafortunadamente tenemos una sociedad muy violenta, eso no lo podemos negar. En Colombia y en Latinoamérica en general, tenemos una sociedad altamente violenta que ha aprendido a resolver los conflictos con violencia. Y hay muchas formas de resolver el conflicto. Y efectivamente ahí también entra la condición de la tolerancia y la intolerancia. Entonces ser intolerante frente a los discursos que van en detrimento de la dignidad humana no debe traducirse en una condición de violencia. Son dos cosas muy distintas. Por eso quería efectivamente hablar de esa condición de libertad de expresión y discursos de odio. No se debe caer en el mismo juego del quien es intolerante como tal. Entonces, que nos quede como conclusión efectivamente eso. Miren una moneda y cómo esa misma moneda tiene esas dos caras. Cómo nuestros discursos deben y pueden y tienen, cuando son discursos humanistas, tienen que ser efectivamente intolerantes frente a los discursos que vayan en detrimento de la vida del otro, de la integridad del otro, del reconocimiento de la dignidad y del valor de la vida humana, ¿cierto? Pero eso no nos debe convertir en violentos. Siempre existirán conflictos en las sociedades, claro, al igual que en un matrimonio siempre existirán conflictos. La diferencia está en cómo se resuelven esos conflictos. La diferencia reside en la posibilidad de que de esos conflictos construyamos algo mejor y que no nos quedemos estancados en la misma realidad. Pensemos eso un poquito también en Colombia, cómo a veces estamos ya cansados y marcados de esta misma realidad de odios y de no comprender efectivamente la posibilidad de unos discursos que vayan en construcción de ese valor de la vida humana. Y pensemos también mucho qué es lo que estamos compartiendo en redes. Pensemos también cuáles son mis puntos de vista. Dejémonos interpelar por el otro,
para que crezcamos y también para que reconozcamos nuestros errores. Una de las cosas, y se los decía la última sobre la dignidad, que yo agradezco de compartir un poquito estas reflexiones es que también me llevan a mejorar. Un amigo de David Girao me escribió y me dijo, usted la vez que habló de la compasión no habló de la compasión sino de la solidaridad. Tenía toda la razón, ¿cierto? Es una forma que tenemos de crecer con los otros. No tenemos ninguna verdad. La verdad es un proceso de construcción que tenemos entre todos y por eso los griegos decían que la verdad era esa condición de aletheia, es decir, que se va develando y la podemos develar entre todos. Nadie tiene una verdad absoluta, al igual que nadie tiene una respuesta absoluta. La tenemos entre todos, la construimos entre todos y a partir de eso está esa condición efectivamente de la tolerancia. Que nos quede la idea de Voltaire, y con esto me despido, no hay derecho a la intolerancia. Hay derecho a ser tolerantes, pero no a ser intolerantes, porque la intolerancia, nos dice él, nos vuelve peores que los tigres, porque son párrafos los que nos diferencian, son ideas lo que nos diferencian, pero no una realidad concreta, ¿cierto? Aunque sí debemos ser intolerantes frente a aquello que destruya y no frente a aquello que construya. Bueno, muchísimas gracias a los que se conectaron. Eh, como les digo, son pequeñas reflexiones desde el humanismo y la filosofía, un poco eh, dialogadita, ¿ves? No como una estructura de clase, porque mi objetivo es simplemente compartir pequeñas reflexiones que nos ayuden a pensar un poco estas condiciones que estamos viviendo, esta contingencia de manera diferente. Recuerden ayudar en este momento, solo la solidaridad y la compasión, aunque no se requiere compasión para ser solidario, nos puede ayudar efectivamente en estos momentos. Si saben de alguien que no tenga mercado, ofrézcanle mercado. Eh, Hay muchas redes de solidaridad, les puedo dejar ahorita en los comentarios un amigo que está recogiendo dinero y que compra mercados efectivamente para las personas que ya tiene identificadas. Si no lo confían, hay muchas, busquen otras de la alcaldía, de las que quieran, porque la única manera que tenemos de salir de esto es dándonos todos y convirtiendo, hagámonos la pregunta, ¿quién necesita el otro que yo sea en este momento? No nos hagamos la pregunta, ¿quién necesito que los otros hagan o qué necesito que los otros hagan o qué necesito de los otros? No, ¿qué necesita el otro que yo sea en este momento? Bueno, reitero mis agradecimientos, dejen los comentarios, las preguntas, podemos profundizar ya la próxima semana en los temas que queden abiertos. Yo sé que esto es muy limitado, es corto, pequeñito, y nos vemos la próxima semana para que dejemos estos días ya de reflexión, ante todo para los que viven o están viviendo efectivamente la Semana Santa en medio de las redes sociales. Quien no, los invito a que construyan también su vida espiritual a través de la meditación, otros elementos. Desconéctense un poco también de las redes sociales. Eso ayuda efectivamente a volverse a sí mismo, a dialogar con sí. Para quien no estuvieron en esa charla, búsquenla, el diálogo consigo mismo, que también la tuvimos en estos encuentros que estamos haciendo en las noches, a las 8 de la noche. Lunes y martes no me pude conectar, tuve algunas dificultades con la salud aquí de, de mi mamá y los perritos, pero bueno, todo ya muy bien, al menos. Gracias a Dios, entonces por eso no me pude conectar, pero ya ahorita la tranquilidad permite que podamos volver a compartir. Entonces, bueno, pasen una feliz fin de Semana Santa. Si requieren algo, algún comentario, no duden en escribirlo, una sugerencia, un libro, con mucho gusto, para que construyamos espacios diferentes en medio de esta cuarentena y que el encierro no sea algo que se convierta en nuestro enemigo, sino la posibilidad de volcarnos al interior. Bueno, feliz noche, que estén muy bien.